Bien, hola, buenos días. A ver, yo quería hacer una reflexión un poco sobre este tema y en relación un poco a lo que estaba comentando Esther Queraltó anteriormente. Hay que diferenciar la deportista profesional de lo que no lo es, ¿vale? Esto es muy importante porque al final nos movemos en un marco de relaciones laborales. Y luego el ámbito de la práctica del deporte desde el punto de vista federativo, la vinculación con la federación y la normativa, tanto española como internacional. La primera cuestión, hay que decir que ser madre en el mundo del deporte es un problema en principio, ¿vale? Es decir, en principio ha sido un cuestionamiento. Habitualmente, cuando un deportista es padre, pues las redes se llenan de felicitaciones, como no podía ser de otra forma, ¿no? Cuando a veces una deportista ha sido madre, ha tenido problemas y, bueno, ha sido una especie de hándicap en su carrera deportiva. Esto, lo que es en el ámbito del derecho laboral común, pues sería una cuestión nula y muy reprobable. En el ámbito del deporte no tanto, y de hecho hay ejemplos de grandes deportistas que han tenido que judicializar el tema, y en esto haré referencia a un caso en el que, bueno, lo llevo yo como letrada, ¿vale? Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener claro es que hay una normativa tanto de derecho internacional en relación a la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a la maternidad y la obligación de unos permisos para el ejercicio de esa maternidad. Luego nosotros tenemos dos normativas que afectan directamente al deporte, porque el Estatuto de los Trabajadores es supletorio y ahí, lógicamente, nos englobamos todos los ciudadanos del país, pero los y las deportistas tienen su propia normativa. Tenemos la Ley del Deporte del año 90, es decir, que ya ha llovido, y es un poco la referencia que ha hecho Esther Queraltó al anteproyecto que está ahí, que se supone que el Gobierno en diciembre lo llevará a Consejo de Ministros, posteriormente al debate parlamentario, y el Real Decreto 1006 del año 85. Ambos son normativas estrictamente del ámbito del deportivo y, dada su época, una del año 85 y otra del 90, nada hablaban de la conciliación, nada de la maternidad, nada de género, nada de igualdad. Y, por tanto, en el terreno de juego tenemos una gran deficiencia desde el punto de vista de la normativa y es una cuestión a valorar. Se produce podemos decir, la profesionalización de la actividad deportiva, cada vez es más evidente en el mundo del deporte femenino, aunque hay que decir que los convenios colectivos que existen, la mayoría son de hombres y solo uno es de mujer, el reciente del convenio del fútbol femenino. Esto, claro, en el ámbito del derecho laboral común sería impensable que tengamos un convenio colectivo para hombres y otro diferente para mujer, y que haya brecha salarial. Es decir, que aquí, a pesar del Real Decreto 901 y a pesar del Decreto 902, que sepan ustedes que la brecha salarial será largamente perseguida por el mundo del deporte, ¿vale? Se da. Entonces, nosotros tenemos un convenio del fútbol femenino que nos costó 18 semanas, ¿vale? Fue bastante costoso sacarlo. Era un poco extraño todavía desde el punto de vista de la patronal, que aquí las jugadoras pues reivindicaran, igual que los chicos, unas relaciones laborales, unos contratos con una periodicidad, porque, bueno, aquí ya saben ustedes que hay contratos que duran estrictamente la temporada, ni siquiera coge la pretemporada, y si te quedas embarazada en febrero y a lo mejor no puedes jugar los playoffs, o tu contrato termina en abril. Cuidado, aquí hay mucha problemática bastante seria. Y, bueno, en principio, pues ese convenio colectivo, lógicamente, metimos cuestiones que tenían que ser muy significativas en el ámbito de las deportistas, que tiene que ver pues con el protocolo de acoso, con la violencia, con la conciliación y el tema de la maternidad. Cuando planteamos este artículo, pues es verdad que la respuesta de la patronal era que todas las jugadoras se iban a quedar embarazadas. Ha comentado la compañera que se ha hablado de una, ¿sabes? Bueno, pues esa era un poco la posición. Bueno, pues evidentemente había que ponerlo. Este artículo viene a decir, no es que tú te puedes quedar embarazada cuando vas a terminar el contrato, sino que a una persona si la echan teniendo un contrato de 2 y 3 años en el primer año, porque quedarse embarazada es nulo de pleno derecho.
¿vale? Lo que tratamos de garantizar en este artículo es que si una señora se queda embarazada y ese contrato termina, tenga la posibilidad de continuar, si ella quiere. ¿Ok? Que quede claro. Pero si se la echa con el contrato en vigor, es nulo de pleno derecho. Eso que quede bastante claro y para si hay alguna duda sobre ese tema. Pero fue una cuestión, francamente, muy largamente debatida. Luego, ¿sobre qué terreno de juego nos metemos? La licencia deportiva. Para el ejercicio de la actividad del deporte, ustedes necesitan la licencia. La licencia es un documento de carácter administrativo que le habilita a participar en la competición, que es el que crea la vinculación con la federación, es el deporte federado y que tiene dos elementos, ¿no? Es decir, yo participo y al mismo tiempo soy miembro de ese órgano colegiado, soy socio, es decir, pertenezco a esa sociedad civil que es la federación. Pero la licencia no es una relación laboral, es decir, hay muchas deportistas que tienen una vinculación casi full con la federación en deportes muy concretos, pero la federación no es patronal, no es empresa y si eso no lo regulamos, y ahí es donde debería entrar el anteproyecto y la nueva ley del deporte, pues podríamos quedar en una situación de absoluta desamparo de esa deportista por la vinculación con la federación, no como patronal. Ahora les explico un ejemplo bastante claro para que ustedes lo vean. Por tanto, hay que tener en cuenta ese escenario, el de las federaciones, con lo que ha estado comentando Esther, pero hay que establecer medidas más concretas, no solo en el fútbol, sino especialmente en otros temas del deporte. Están los que se llaman las famosas cláusulas antiembarazo. A ver, las cláusulas antiembarazo que existieron en un momento determinado, yo trabajé, bueno, en dos casos estuve, no en el fútbol, en el baloncesto concretamente, y venían a decir, una en España y otra en Polonia, y venían a decir que si esa señora se quedaba embarazada, se le rescindía unilateralmente el contrato sin posibilidad de indemnización, al igual que un caso de doping, ¿vale? Entonces, cuando algunas dimos la voz de alarma y ya les dijimos a la deportista en cuestión que eran nulas de pleno derecho y, por tanto, el club no la podía echar por eso, pues bueno, ya se creó, podemos decir, una cierta concienciación en la propia sociedad sobre ese tema, pero sí que es verdad que esas cláusulas han existido y existen. Si no ya con ese tono tan bestialmente burdo, pero sí con la fragilidad a la hora de tomar medidas de acompañamiento para el ejercicio de esa maternidad. Y ahora les pongo el ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos una ciclista, Leiro Lavarría, ¿vale?, que decide ser madre con 38 años, porque ella es normal, ya cada vez la mujer deportista pues está más tiempo en su vida laboral, aunque es corta en el ámbito del deporte, pero es verdad que va trascendiendo a más tiempo, pues lógicamente, como no podía ser de otra forma, ¿vale? Entonces, esta señora se toma una baja por parte de su club, que por supuesto como empresa sin problema, su baja maternal, ¿vale? Tenía 38 años. Y entonces, bueno, pues una vez que ya se incorpora a la actividad, es llamada por la selección de ciclismo para una concentración en Palma de Mallorca hace año y medio, hace 2 años. Y ella lo que lo plantea a su seleccionador es que, bueno, yo voy a seguir amamantando a mi hijo y necesito pues llevar a mi hijo en la concentración de la selección. Entonces le dice la federación que ese es su problema y que se las apañe. Si va a poner problema con ese, no la concentra, ¿vale? Ella al final va porque hay un compañero en Mallorca que le ofrece su vivienda y su casa y para que la acompañara, en este caso, el marido, y podía atender al niño mientras ella estaba concentrándose. Aquello se produce en estos términos tan poco correctos, ¿no? Y no vuelve a ser llamada más a la selección, a pesar de haber sido olímpica y a pesar de ser la mejor en las pruebas ómnibus y en otras pruebas. Y bueno, no vuelve a ser convocada, ¿no? Entonces ella plantea una reclamación, primero bueno, esto se está moviendo, pero yo no estoy haciendo nada. Plantea una reclamación en el ámbito, para atrás, en el ámbito estrictamente deportivo, es decir, en su órgano, en la federación, en base a una discriminación, sin haber una tipificación concreta, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues le dicen que es una decisión del técnico y que ella tiene poco que decir, ¿vale? La diferencia era de no ir convocada, ahora
el cambio sustancial era el hecho de que ella había reivindicado seguir amamantando a su hijo, ¿vale? Luego hace un recurso posterior al Consejo Superior de Deporte pidiéndole que le abran un expediente al técnico en base a la infracción de un artículo de la propia Ley del Deporte. Se tiene una reunión con el Consejo Superior de Deporte y, bueno, pues todo es, bueno, pues esto es injusto, no sé cómo te han hecho esto y demás, pero al final se produce una resolución y la resolución dice que es una decisión técnica y que nada más, no hay nada más que decir. Entonces ella ya lo judicializa el asunto y es cuando a mí me pide asesoramiento y, bueno, pues lo denuncian al juzgado central, ¿vale? Y el basamento, podemos decir, el argumento que nosotros utilizamos es: esta es una señora con una trayectoria, en principio opta a ser convocada por su hoja de servicio y demás. La vuelta a la competición ha vuelto a tener una buena posición en el ranking y, bueno, lo que sustanciado la diferencia es el hecho que ella ha pedido esa conciliación y, sobre todo, dice, bueno, que se quede el marido con él. Sí, pero es que resulta que le quería seguir amamantando. Entonces, realmente las concentraciones eran todas fuera de España. Necesitaban varios días, es decir, que si dijera que se podía concentrar al lado de su casa, podía ser, pero es que no se daba ese caso, ¿vale? A partir de ahí, bueno, es un poco el planteamiento que hacemos. Lógicamente, metemos toda la tralla jurídica, tanto de la Carta de Derechos Fundamentales, normativa europea, todo lo que tiene que ver con todo el tema de legislación, de la no discriminación y demás. Bueno, hay un procedimiento, hay unos entrenadores que en la fase, en el procesal testifical, dicen que es la mejor de su categoría. Y al final hay una resolución y en principio esa resolución dice que, bueno, es una decisión técnica y que no entran más consideraciones, ¿vale? Esto lo hemos vuelto a recurrir porque entendemos que puede sentar un precedente ante la Audiencia Nacional. ¿Cuál es el problema aquí? Que es la primera cuestión que tenemos, que es el ámbito contencioso administrativo. Es decir, si estos asuntos se llevaran al ámbito laboral, la sensibilidad del juez o la jueza de lo laboral es muy diferente al contencioso administrativo. ¿Por qué lo llevamos al contencioso administrativo? Porque se trata de una decisión administrativa. Es decir, que nosotros, lo que les decía a ustedes antes, nos hemos salido del ámbito laboral, que ahí sería mucho más clara todas estas posiciones, pero como la vinculación con la federación no es empresa trabajadora, sino es a través de la licencia es un documento de carácter administrativo, ahí está el problema. Y estas son las cuestiones que tendremos que intentar resolver. ¿Cuál es la base en la que nosotros nos hemos basado para el recurso ahora ante la Audiencia Nacional? Pues hasta qué punto una decisión de carácter técnica y que de alguna forma pudiera ser discrecional puede lesionar derechos fundamentales. Y ese es el argumento que nosotros tenemos puesto sobre la mesa para aclarar esta cuestión. Es decir, que toda la teoría y todos esos pasos que se están dando, que están bien, pero queda todavía grandes vacíos y grandes, podemos decir, luchas de las propias deportistas en la reivindicación de su condición de ser madre, ¿vale? Y para eso es fundamental que haya una buena apoyatura legal para esto llevarlo a los juzgados, porque, insisto, no es lo mismo irte a un juzgado de lo social que a un contencioso administrativo. Cambia absolutamente la película. Y esta es un poco una de las cuestiones sustanciales o fundamentales que esa nueva, esperemos, ley del deporte, o si se produjera la modificación del Real Decreto 1006 del año 85, que regula la relación deportiva profesionales, todo este tipo de cuestiones las pudiéramos tener solventadas. Eso sí, hay grandes programas cuando Mujer y Deporte, Mujer y Deporte, Mujer y Deporte, los guiones y las guías están siempre de color malva, que está muy bien, pero el problema es que seguimos con una normativa de más de 30 años. Ese es el problema, ¿vale? Y con un debate en pleno siglo XXI que es un debate que se supone que teníamos que haberlo hecho mucho antes, ¿no? Y que este tema pues, es de las pocas cuestiones que están judicializados. Y no me creo yo que haya tan pocas mujeres que hayan sido madres durante su etapa deportiva, ¿vale? Y esta es la cuestión que tenemos que poner sobre la mesa. Y la cuestión fundamental es, los que estamos en el mundo del deporte, tratar de que la normativa sea muy clara y sea realmente incentivadora
porque es verdad que el Consejo Superior de Deporte tiene el programa Mujer y Deporte, todas las federaciones tienen la Comisión de Mujer y Deporte, bueno, la de ciclismo, que es el caso de Leire, ni entró, ni se la esperaba, ni llamó, ni se interesó, ¿vale? Es decir, por tanto, sí que está muy bien ese tipo de iniciativa, pero esas iniciativas o tienen un compromiso o sirve para rellenar el papel. Pero claro, ya somos todas bastante adultas para rellenar el papel. Consecuencia de esta situación, pues esa baja de maternidad. Si yo no tengo una relación laboral, yo no tengo baja por maternidad. Esa es la cuestión fundamental, ¿vale? Y eso significa que hay si estás fuera del ámbito laboral, hay una gran desprotección. Es decir, nosotros en el fútbol los contratos son de una temporada o pueden durar un año, pero hay muchos otros deportes, baloncesto, otras disciplinas deportivas, donde los contratos suelen ser en febrero hasta marzo o abril. El otro día me preguntaba una jugadora de baloncesto, ¿y si yo me quedo embarazada cuando ya termina la temporada en junio? ¿Y qué posibilidades tengo de que me contraten? Si tú no tienes contrato, pues evidentemente no te van a contratar hasta que no vuelvas otra vez a la vida activa. Es decir, esa es una cuestión, por tanto, que está ahí y que si no hacemos mecanismos de una especial protección, pues vamos a seguir siendo bastante paradigmático o bastante ocasional o todavía con sorprendernos de que haya mujeres que sean deportistas cuando ustedes ven que, y sobre todo en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol, hay muchos hombres que son familias numerosas, que tienen bastantes hijos, porque incluso a los clubes les interesa por eso de la estabilidad, ¿vale? Pero en el caso de las mujeres siguen siendo algo bastante extraño. El reto, la legislación. Es decir, si nosotros tenemos un arma normativa en el ámbito del deporte, porque ustedes disponen del derecho laboral común, pero el derecho laboral común, usted tiene que ser trabajadora. Por tanto, hay que incidir en la normativa dentro del ámbito del deporte y especialmente aquellas deportistas donde tienen una plena dedicación full, es decir, a esa federación. Es decir, su ámbito laboral estrictamente está básicamente vinculado a la actividad de la federación o las convocatorias de la selección. Otro instrumento normativo que se podía hacer si la ley del deporte no saliera y si el anteproyecto es verdad que se lleva a diciembre y es verdad que va a las Cortes, pero tarda 1 año, 2 años, cambia el periodo de sesiones, adelanta las elecciones y es la tercera vez que se queda el anteproyecto de ley en el cajón. La otra que pudiera servir, pues el Real Decreto 1006, que es como el Estatuto de los Trabajadores en el ámbito del deporte, donde no hay nada en relación a todo lo que tiene que ver con el tema de la maternidad, la conciliación. Y eso sí, está constipado el niño. Y eso sí que es importante que insistir en que este Real Decreto regula lo que son las relaciones profesionales, ¿vale? Esto es importante. Y esta es una de las cuestiones, por tanto, que también tenemos que incidir y distinguir cuando a veces las deportistas salen a la palestra hablando de este tema, distinguir si está la vinculación con el ámbito federativo o con su club o con empresa y demás, porque son ámbitos de actuación diferentes y cuando se produce ese elemento que pudiéramos denunciar de discriminación, insisto, no es lo mismo ir a un juzgado de lo social donde hay una mayor sensibilidad al concepto de trabajador, trabajadora, que al contencioso administrativo. Y más a veces con el tema del deporte, donde los jueces se dicen, bueno, ¿y esto qué es, esto del deporte? A ver, estos son seres extraños, son ciudadanos, ¿y cuál es su marco normativo? Derecho internacional privado, entro yo, no entras tú, es decir, que son materias que a veces no es fácil. Pero bueno, en todo caso, sí que es una obligación de seguir trabajando por ese cambio normativo y sobre todo una obligación también de seguir apoyando a todas aquellas mujeres que quieren ser madres y tienen el derecho de ser madres. Bueno, pues muchísimas gracias.